Buen día, somos alumnos de la carrera de medicina de la Facultad de la UNE, de la Cátedra de Clínica Ginecológica, a cargo de el doctor Nicolás Lleneiro. Somos Luciana López, yo, Brian Sogari, Sarina Robledo y Jessica Torres. Les vamos a hablar hoy de las enfermedades de transmisión sexual. Para empezar, ¿qué son las enfermedades de transmisión sexual? Son un grupo de enfermedades que van a tener en común que se transmiten a través del contacto sexual. Pueden afectar a cualquier persona, sin importar la edad, el género u orientación sexual. Todos somos susceptibles a padecer alguna enfermedad de transmisión sexual. Algunas pueden ser tratadas y curadas, pero otras pueden llegar a ser crónicas y tener consecuencias muy graves para la salud. Es por eso que es muy importante conocerlas y saber detectar medianamente cuando uno presenta síntomas que pueden correlacionarse con una enfermedad de transmisión sexual. Y se evitan en general con las prácticas sexuales seguras. Les vamos a ir mencionando particularmente cuáles son. Siguiente. Para empezar a hablar, algo muy importante que hay que mencionar es cómo es la flora vaginal normal y cómo es el flujo vaginal normal en la mujer para saber diferenciar cuándo este está bien y cuándo puede llegar a ser patológico. Principalmente hay que saber que el flujo vaginal normal tiene que ser blanquecino o transparente, no puede tener ningún otro color, tampoco duele, tampoco pica y tampoco arde, ni tampoco presenta un olor fuerte. Tiene que ser un olor leve que no moleste. Siguiente. Luego les voy a empezar a hablar de la primera enfermedad de transmisión sexual, la tricomoniasis. La tricomoniasis es causada por la bacteria Trichomona vaginalis. Es una enfermedad de transmisión sexual muy común que además es riesgosa ya que aumenta el riesgo de contraer otras enfermedades de transmisión sexual. Los síntomas son medianamente los mismos tanto para hombres como mujeres. En los hombres puede haber flujo en general en el pene y en las mujeres el flujo normal puede pasar a ser amarillento o verdoso. También puede haber picazón en el área genital, ardor al orinar y dolor durante las relaciones sexuales. Siguiente, por favor. Es muy importante eh, reconocer también cómo se diagnostica. Esto siempre es mediante el examen físico que va a realizar un médico y además se puede tomar una muestra de fluidos que son analizados luego en el laboratorio. El tratamiento se da con antibióticos, ya que se trata de una bacteria, y es importante realizar un buen esquema antibiótico y seguir el tratamiento al pie de la letra, ya que con un buen tratamiento la enfermedad se elimina en pocos días. Esto no quiere decir que uno no pueda volver a reinfectarse, y eso es algo muy importante a tener en cuenta. Y la prevención, primero y principal, el uso regular de preservativos. También tener pocas parejas sexuales, reducir al mínimo el número de parejas sexuales y realizarse pruebas de detección de enfermedades de transmisión sexual regularmente, además de, en las mujeres sobre todo, una higiene genital correcta. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir lavar correctamente eh, el área genital, no realizar un excesivo lavado, sobre todo en las mujeres, porque esto puede alterar la flora vaginal normal y dejar expuesto el medio eh, a diferentes enfermedades justamente. También en las mujeres, el uso de eh, los protectores diarios, que no tiene que ser por fuera de los días de menstruación, entre otras cosas. Siguiente. Bueno, yo soy Brian, voy a hablar de la clamidia. La clamidia es una enfermedad de transmisión sexual muy común, la cual está causada por la bacteria Clamidia trachomatis. Es una enfermedad muy riesgosa por
la forma de contagio, que también puede ser oral, vaginal o rectal, y que también se puede transmitir por lo que son secreciones como fluido vaginal o también el semen. Eh, ¿Qué complicaciones lleva esta enfermedad? Puede llevar a complicaciones como son la ceguera y la infertilidad también, porque si las secreciones que mencioné, tanto la vaginal o el semen está en contacto con el ojo, puede llevar a conjuntivitis y esto progresar también a una ceguera. La mayoría también de las personas que se contagian son asintomáticas. El 75% de las mujeres son asintomáticas, o sea que no presentan síntomas, y un 50% de los hombres también son asintomáticos. ¿Cuáles son los síntomas? En las mujeres hay dolor en las relaciones sexuales, también sangrado entre los periodos y secreción distinta a la normal. O sea, lo que se mencionaba, ese flujo normal al principio. También hay ardor al orinar y en los hombres se presenta demasiada sensibilidad en los testículos o incluso dolor. También se presenta ardor al orinar y secreción en el pene. ¿Cómo se diagnostica? Se diagnostica mediante una prueba de orina o a través de una muestra de la propia secreción. El tratamiento consiste en antibióticos y la prevención va a basarse en el uso regular de preservativos, tener pocas parejas sexuales en lo posible y realizar pruebas de detección de ITS regularmente. ¿Por qué realizar pruebas de detección de forma regular? Porque hay muchas enfermedades como esta que son asintomáticas y la persona de cierta manera puede pensar que está sano, no tiene nada, pero a través de estas pruebas sí se detectan y se puede llegar a un tratamiento para que de esa manera también este tipo de enfermedades no se sigan propagando. Después también voy a hablar de la gonorrea, la cual es una enfermedad de transmisión sexual bastante común también, la cual es causada por la bacteria Neisseria gonorrhoeae. Si no se trata, puede causar enfermedades inflamatorias graves e infertilidad. Genera tipo lo que se conoce como la enfermedad pélvica inflamatoria en la mujer, lo que condiciona que después tenga problemas de infertilidad, lo que sería un problema al momento de realizar el proceso de embarazo. Eh, ¿Cómo se diagnostica? Se diagnostica mediante el examen físico de un médico y una muestra de fluido que son analizados también en el laboratorio. La prevención, lo mismo que la anterior, usar el uso regular de preservativos, tener pocas parejas sexuales y realizar pruebas de detección de ITS regularmente. Bueno, yo soy Torres Jessica y voy a hablar de sífilis. La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual que va a ser causada por la bacteria Treponema pallidum. Tiene un periodo de incubación de aproximadamente 21 días, que quiere decir que pasa 21 días para que se desarrollen los primeros síntomas. Vamos a tener varios tipos, entre los que está la sífilis primaria, que tarda en aparecer entre 10 a 90 días, en- con la aparición del chancro, que es una lesión erosiva única y múltiple, ovalada o redondeada, indolora, es decir, que la persona o el paciente no siente dolor, en los labios mayores, menores, en la horquilla vulvar, cervix, ano y en la lengua. También vamos a encontrar adenomegalias que se encuentran normalmente en la región inguinal y una consistencia dura, también es indolora y no tiene secreciones. Después tenemos la sífilis secundaria, que esta se presenta a las 2 a 10 semanas, aparece en lesiones erosivas en la piel y úlceras en la mucosa, como la zona vaginal, boca y ano, y además se presentan síntomas como cefalea, malestar general, dolores articulares, también hepatosplenomegalia, que es el agrandamiento del hígado y del vaso, y también erupciones en la piel. Después tenemos la sífilis terciaria o la sífilis terminal, creo que era, que presenta en el 15% de las personas que no reciben un tratamiento adecuado. Esto se va a presentar de 10 a 30 años después de que la persona contrae la infección y puede pasar de forma desapercibida o presentar manifestaciones en la piel, mucosas, huesos, sistema cardiovascular y neurológico. Después tenemos otro tipo de sífilis, que es la sífilis congénita, que es cuando una mujer embarazada tiene la enfermedad y le pasa lo de este bebé al nacer puede presentar puede nacer de forma prematura, presentar bajo peso al nacer y también tener, morir, ¿no?
Es por eso es muy importante que la mujer embarazada se realice controles rutinarios y en el caso de ser positiva para la enfermedad, realice el tratamiento. También puede que un recién nacido no presente los síntomas, pero al cabo de una semana sí los desarrolle y en el caso de que no se lleve el tratamiento, puede presentar ceguera y llegar incluso a la muerte. Ceguera, sordera y llegar a la muerte. Puedes pasar la siguiente. ¿En cómo se diagnostica? Se diagnostica a través del examen físico que lo realiza un médico, además de estudios de sangre que verifican la presencia de anticuerpos contra esta bacteria. El tratamiento es una enfermedad que tiene cura y es a través de antibióticos. Después, pasando por el herpes, es causada por el virus del herpes y tenemos dos tipos. El simple tipo 1 que afecta a la boca y el simple tipo 2 que afecta a las zonas genitales. Hablando un poco de la epidemiología, se puede decir que casi el 90% de las personas desconocen que la padecen y en su mayoría lo pueden eliminar de forma sintomática. El tipo 1 normalmente se presenta en la infancia y el tipo 2 se da al inicio de las relaciones sexuales y es por eso que está muy relacionado con el número de parejas sexuales que tenga la persona. Podemos hablar también de la propagación, que es una enfermedad justamente de transmisión sexual, que es a través del sexo, digamos, anal, oral o vaginal por una persona que tenga la enfermedad. Además de eso es por el contacto del virus que se puede encontrar en secreciones, en mucosas, en llagas. No se va a contraer al compartir, digamos, inodoros, piscinas, ropa de cama y tampoco el contacto de lo que sería jabones y toallas. Los síntomas van a ser generales, similares a la gripe, como fiebre, cefalea, mialgias, dolor corporal. Presenta un primer episodio, una o varias ampollas dolorosas que pueden perforarse en genitales, recto o boca, además de sensación de picazón u hormigueo. Cabe destacar que cuando una persona queda inmunosuprimida, digamos, por lo tanto, al tener episodios de estrés puede volver a recaer con estos síntomas. ¿Cómo se diagnostica el herpes? Se diagnostica a través de también un examen físico realizado por un médico, además de una toma de muestra que se realiza de una de las llagas y un análisis de sangre. El tratamiento se va a basar en que, bueno, no hay cura, pero los medicamentos pueden reducir la frecuencia y la duración de cada episodio. Y ahora va a seguir. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sarina y yo les voy a hablar del HPV. El HPV es forma parte del grupo de las infecciones de transmisión sexual y es muy, muy importante que lo conozcamos porque este virus, las siglas vienen de virus del papiloma humano, la mayoría de nosotros vamos a tener contacto al menos una vez en la vida. 7 de cada 10 personas tienen contacto con este virus, así que es muy importante conocerlo. A su vez, el 80% de las mujeres, como dice en la diapositiva, presentan el virus alguna vez en su vida, pero lo eliminan de forma espontánea. Es decir, que la gran mayoría, una vez que tiene contacto, va a tener una infección transitoria y luego se va a desaparecer por nuestro propio mecanismo inmunológico. Sin embargo, el resto, el 20%, sí van a tener luego una lesión. Esta lesión puede aparecer a partir de los 2 a 4 años de haber tenido el contacto. Esto es muy importante también para ver el tema de prevención luego. La mayoría de estas personas que van a presentar la lesión van a regresar espontáneamente luego de la lesión, es decir, que la enfermedad va a retroceder y no va a llegar un cáncer, pero sí hay un 5% que puede llegar a tener predisposición al cáncer. Así que es muy importante conocerlo. ¿Cómo se van a presentar las lesiones? Puede ser en verruga, que es a lo que nosotros llamamos lesiones de bajo riesgo oncogénico, es decir, que no tienen tanta predisposición al cáncer, y ya lesiones en el cuello del útero o el tracto gastrointestinal, también pueden ser a nivel vulvar, vaginal, del pene, la zona anal, que sí, estas lesiones pueden ser precedidas por cáncer. Actualmente es la principal causa de cáncer de cuello de útero en Argentina.
Y existen más de 100 tipos diferentes. Dependiendo del tipo, es si van a ser de bajo riesgo oncogénico como verrugas o de alto riesgo oncogénico con lesiones que predisponen al cáncer. Siguiente. ¿Cómo diagnosticamos el virus del papiloma humano? Se diagnostica con un examen físico de un médico y con el PAP. ¿Qué es el PAP? El PAP es una intervención que va a realizar el ginecólogo y que es importante de realizarla al tercer año luego de haber tenido el inicio de las relaciones sexuales. Es decir, si yo tuve mi primera relación sexual, por ejemplo, a los 15 años, cuento 3 años más y a los 18 debo ir al ginecólogo para realizarme mi PAP. Si este PAP llega a salir negativo, es decir, que no tengo ninguna lesión, es importante que lo vuelva a repetir al año siguiente. Si al año siguiente me vuelve a salir negativo para ninguna lesión, ahí puedo realizarme el PAP recién a los 3 años de nuevo. Y así en cada 3 años. Sin embargo, si llega a salir positivo el PAP para alguna lesión o para alguna verruga, ya el ginecólogo luego dará el tratamiento correspondiente. Otra forma de prevención es mediante las vacunas. Las vacunas fueron incorporadas al calendario nacional de forma obligatoria para niñas de 11 años y en el 2017 se incluyó a varones de 11 años también. Es decir, el virus del papiloma humano puede estar tanto en mujeres como en hombres. Las mujeres sí suelen tener más contras, como por ejemplo la aparición luego del cáncer de cuello de útero, pero los varones es muy importante que también sean tratados si tienen la infección, ya que son los que van compartiendo este virus sin tener ningún síntoma. Las indicaciones van a ser en edad de 11 a 28 años la vacuna, con o sin el inicio de las relaciones sexuales es indiferente, y con o sin infección previa por HPV. Estamos. Ahora yo les voy a hablar de HIV. HIV son las siglas de virus de inmunodeficiencia humano. ¿Qué significa inmunodeficiencia? Significa que este virus va a afectar al sistema inmune, lo va a hacer justamente deficiente. El sistema inmune, o sea, las células de nuestro cuerpo que se encargan de combatir a las distintas enfermedades y patógenos que podamos presentar. Es una enfermedad muy importante porque si bien no presenta casi síntomas, es muy agresiva una vez que lo hace. Por eso es una enfermedad muy peligrosa, porque la mayoría de la gente no presenta justamente los síntomas, o si presenta son síntomas que se dan en las primeras semanas de la infección y son similares a una gripe. Luego pasa desapercibido por mucho tiempo. Siguiente, por favor. Pasa desapercibido por mucho tiempo y pasa por diferentes etapas. Primero, pasa por una infección aguda, que es mayormente donde se pueden presentar estos síntomas que menciono, similares a la gripe. Luego pasa por una infección crónica, que es cuando la infección se prolonga a lo largo de los años sin que la persona esté enterada. Y luego se llega al SIDA. ¿Qué es el SIDA? Es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En el SIDA, ¿qué pasa? El HIV ya destrozó por completo al sistema inmune, por ende, este se debilita por completo y nos hace sumamente susceptibles al, a la infección con cualquier microorganismo, es decir, por ejemplo, un virus de la gripe, pero a diferencia de una persona sana, una persona con SIDA no va a poder eliminar de manera correcta este mínimo virus de la gripe. ¿Por qué? Porque su sistema inmune no es competente, no puede combatir a ese virus y la persona, por una simple gripe, podría morir incluso. Es por eso que es muy importante conocer esta enfermedad para no transmitirla, ya que, como digo, una vez que presenta los síntomas, estos pueden llevar incluso a la muerte. ¿Cómo se diagnostica? Se va a diagnosticar a través de pruebas de sangre, no hay otra forma de hacerlo.
¿Y cómo se previene? Se previene como cualquier eh, enfermedad de transmisión sexual a través del uso de preservativos, pocas parejas sexuales, eh, la realización de pruebas constantes de detección de HIV y además esta enfermedad no solamente se transmite a través del contacto sexual, sino que también se puede transmitir a través de compartir agujas. Esto es muy importante porque se puede compartir por la sangre de otra persona, por los fluidos de otra persona. Entonces, eso también es otra cosa a tener en cuenta y también se puede transmitir a través del embarazo, el parto y la lactancia. Es decir, si una mujer está embarazada, tiene su hijo y padece HIV, es probable que también ese hijo luego termine presentándolo. Siguiente. Bueno, ahora ya conocimos un poco y algunas de las infecciones de transmisión sexual. Es importante entonces conocer cómo vamos a prevenir tener estas infecciones o tener el contacto con estos virus que estuvimos hablando, por ejemplo. ¿Cuál es la forma idónea? Mediante un método de barrera, que es el preservativo o el condón masculino. También se puede utilizar el femenino, pero tiene muchos beneficios el condón masculino, ya que es más accesible, más fácil de conseguir y a su vez es más barato también en relación costo económico. ¿Cómo vamos a usar el preservativo? En esta parte vamos a hacer la presentación práctica, vamos a mostrar el condón, vamos a mostrar su fecha de caducidad, que es importante que lo primero que hagan es mirar eso. Luego, cómo lo tienen que abrir, que se abre con la mano, siguiendo la línea punteada que tiene marcado el preservativo, que es importante no cortarlo con tijera o algo cortopunzante, ya que se puede pinchar el condón. Luego vamos a mostrar posiblemente con alguna verdura como por ejemplo zanahoria, cómo se coloca, que es muy importante que se coloque del lado correcto. Hay una imagen ahí que está en azul, que sea del lado correcto y que cuando se coloca a partir de la base veamos que no haya aire, luego se lo desplace y que es muy importante que el pene esté erecto. Sin el pene erecto no podemos colocar el preservativo. Luego también vamos a mostrar la manera de retirarlo, también cómo desecharlo, que es importante que lo desechemos a la basura, cubierto por algún papel, por ejemplo, papel higiénico. Y bueno, también vamos a comentar sobre que es muy importante que se deseche luego de la eyaculación y se comienza con uno nuevo a partir de cada relación sexual que se tenga. Es decir, si la persona tiene una eyaculación, el hombre tiene una eyaculación y quiere volver a tener relaciones sexuales, debe cambiarse. Lo mismo que si se quiere pasar de una relación sexual vaginal a una anal o viceversa, también es muy importante cambiar el preservativo. Eso más que nada, reiteramos lo del Papá Nicolau y vamos a hacer una actividad práctica en la cual vamos a dividir a los chicos en grupos y vamos a permitirles que practiquen y que lo coloquen ellos para que vayan aprendiendo. Eso vamos a realizar Brian y yo, Sarina. Nuestras dos otras compañeras, Jessica y Lu, van a responder preguntas que tengan acerca de los PowerPoint simultáneamente. No sé si quieren agregar algo. Otra aclaración con respecto a los tratamientos que tiene cada enfermedad. Si bien hay algunas que tienen cura y otras no, es importante respetar el tratamiento, la cantidad de días que nos manda el médico. No solamente porque desaparezcan los síntomas, significa que con eso ya está. El tratamiento se tiene que respetar por los días que nos manda nuestro doctor. Exactamente, y también si nosotros vemos que tenemos alguna lesión, por ejemplo, una verruga en la zona genital, acudimos al ginecólogo, es muy importante que acudamos al médico y que también dejemos de tener relaciones sexuales en ese periodo en el que acudimos al médico y si el médico nos da un tratamiento, que tampoco tengamos relaciones sexuales durante ese tratamiento.
Eso sería todo entonces.